Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes, los integrantes del proyecto PAIDI 007 diagonal 22, Comunicación, Innovación y Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del siglo XXI, les dan la más cordial bienvenida. Hoy tenemos nuestro cuarto webinar del ciclo 2023-2 y contamos con la presencia de la doctora Lorena Garcés, quien por cierto pues es miembro de nuestra comunidad académica, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado participar, que nos hablará el día de hoy de un tema de gran interés, que es la resiliencia, su importancia en la universidad, y pues por supuesto que pues trajimos a una especialista en el tema. Antes de darle la palabra, quiero, como siempre, agradecerles a todos y todas su presencia. Gracias por seguirnos en este ciclo de webinars. Todavía no es el último del semestre. Al final les daremos más información sobre las actividades siguientes. De verdad nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, voy a leer para presentar a nuestra invitada una semblanza curricular. La doctora Lorena Beatriz Garcés Cepeda es doctora en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México y licenciada en Pedagogía por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado desde hace ya más de 15 años como docente a nivel universitario en instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Iberoamericana y actualmente como profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en el área pedagógica, filosófica y de las ciencias sociales. A su vez, ha incursionado en el ámbito del diseño curricular, desarrollando e impartiendo cursos y talleres de formación pedagógica, tanatológica y de gestión educativa y organizacional de forma independiente y como capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo en diversas instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Juárez, la Universidad de Chontalpa, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de West Hill, entre otras. Dentro del ámbito de la investigación, actualmente realiza estudios sobre duelo en la docencia, tanatología educativa y pensamiento pedagógico contemporáneo latinoamericano. Asimismo, desde hace 6 años, brinda acompañamiento tanatológico y contención psicoemocional bajo un enfoque humanista logoterapéutico. Entonces, el día de hoy, el título del webinar que nos va a impartir es Hablemos de resiliencia en la universidad. Les comento, vamos a tener la exposición de la doctora y posteriormente un espacio de diálogo, reflexión para que nos hagan llegar a través del chat o de viva voz sus preguntas, comentarios, observaciones, dudas, etcétera. Bueno, pues sin más, agradecemos nuevamente que haya aceptado la doctora esta invitación y le cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Al contrario, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Presentación. De repente tengo aquí tantas cosas abiertas, pero... Bueno, pues vamos a hablar efectivamente un poco de este tema que por supuesto es fundamental hoy en día en el espacio universitario y por supuesto para toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde luego es un tema que, como bien lo decían, yo también considero de mucha relevancia, justo por el contexto en el que nos estamos desarrollando. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo algunos conceptos, vamos a ir trabajando algunas ideas y pues por supuesto que esperemos que esto comprendamos un poco de la complejidad del momento en el que estamos atravesando no solo nuestros alumnos, sino también docentes y bueno, toda la comunidad universitaria y del papel tan importante que juega la resiliencia en todo esto. Y bueno, pues, ¿cómo podríamos pues entender a la resiliencia, ¿no? Uno de los grandes que a últimas décadas pues nos ha hablado justamente de lo que es la resiliencia
pues es Boris Cyrulnik, y él justamente nos da una definición bastante interesante, bastante sencilla de comprender y que efectivamente nos explica lo complicado que justamente puede ser enfrentar para nosotros una experiencia, ¿no? Y cómo la resiliencia pues va a ser justamente esa capacidad de iniciar de cero, de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es un proceso dinámico, ¿no? En el que las influencias del entorno y del individuo, nos dice él, van a interaccionar recíprocamente, lo que permite adaptarse a pesar de la adversidad. Entonces, ¿qué quiere decir resiliencia? Pues es una capacidad, una serie de habilidades que se tienen que desarrollar para que cada vez que nosotros nos expongamos ante alguna situación, pues tengamos la posibilidad de salir adelante, ¿no? Como lo podemos ver en esa pequeña imagen donde está ahí ya un tronco que ha sido cortado. Bueno, pues ahí el tener esa ramita que aún así no se deja vencer y que continúa, pues sería justamente lo que caracteriza la resiliencia. Y bueno, creo que aquí hay una palabra muy importante, trauma, ¿no? ¿A qué se refiere el trauma? Bueno, pues primero habrá que decir, creo que me pasé una, perdón, acá estamos. El trauma, pues primero tendríamos que decir que es una respuesta. Es decir, es una respuesta en la cual se está tratando de proteger a nuestra psique de un evento que seguramente está siendo altamente estresante, ¿no? Que está generando todo un desorden a nivel, pues, biopsicosocial, ¿no? Entonces, este trauma es esa respuesta que muchas veces nos va a generar, pues, incluso sintomatología física o emocional, ¿no? Vamos a poder ver que después de un evento fuertemente traumático, como pudiera haber sido para nosotros la pandemia, o las secuelas que está dejado, simplemente la violencia que se experimenta todos los días en nuestra sociedad, ¿no? Las catástrofes naturales, el que estamos constantemente expuestos, sobre todo aquí en la Ciudad de México y a sus alrededores, pues de la posibilidad de temblores, todo este tipo de circunstancias que vamos viendo alrededor, pues pueden llegar a ser eventos altamente traumáticos para cada uno de nosotros, ¿no? Lo cual, pues, desde luego, pone a prueba, pues, la integridad psíquica. Entonces, digamos que de alguna manera, pues, estos traumas, estos procesos, nos tienen que ir modificando de una u otra manera, pues cómo se está funcionando en el día a día, ¿no? Por tanto, lo que tendríamos que darnos cuenta que esa aptitud que poseemos para formar nuevos recursos internos y superar estas situaciones que nos pueden llevar al límite, justamente eso va a ser la resiliencia, ¿no? Es decir, esa capacidad de estirarnos, pero no reconociendo como antes se establecía, ¿no? Antes se establecía que la resiliencia era esa capacidad de estirarnos y de regresar exactamente a la misma forma. Hoy sabemos que eso no es posible, porque la vida nos toca, ¿no? La vida nos toca, la vida a veces va más allá de tocarnos, ¿no? A veces nos golpea. La vida en la que experimentamos diferentes circunstancias, evidentemente modifica, ¿no? Nuestras posibilidades de incidir en el mundo. Entonces, justamente esos recursos que vamos generando, ¿no? Ante estos eventos de golpe que podemos recibir y que pueden caracterizarse como un trauma, pues va a ser justamente lo que nos va a permitir, si así lo deseamos, pues desarrollar una habilidad llamada resiliencia. Y bueno, pues quien vive un trauma, aquí habrá que explicar muchas cosas que a veces tal vez no alcanzamos a ver que atraviesan sus alumnos y que también, por supuesto, nosotros podemos estar atravesando. Pues lo primero es que quien vive un trauma, pues puede sentir diversas emociones y esto es inmediatamente del evento o puede ser a largo plazo, ¿no? Cuando nosotros experimentamos este tipo de situaciones, generalmente entramos en un estado de shock, ¿no? Ese estado de shock es este estado en el cual nuestra psique está tratando de integrar una nueva situación que ha llegado a nuestras vidas, que no sabemos qué va a pasar con ella, no sabemos cómo denominarla, no la esperábamos, y que por supuesto nos va a envolver en una especie de crisis, ¿no? O de este estado de shock.
Por eso es que muchas veces a lo mejor las emociones que pueden aparecer inmediatamente, pues son emociones que son simplemente esta respuesta y que se van a modificar a lo largo del tiempo y conforme vayamos viviendo el proceso adaptativo, ¿no? Pero también pudieran ser emociones que están prevaleciendo constantemente durante todo este proceso adaptativo y que, bueno, podemos ver ahí fluctuar en los momentos diferentes del día ante diversas situaciones, actividades que vamos teniendo, ¿no? Entonces, la persona también puede sentirse en ese aspecto sumamente abrumada, indefensa, ¿no? Conmocionada, porque justamente se trata de digerir algo que desde luego no esperábamos tener en nuestra vida, ¿no? Puede tener dificultades para procesar sus experiencias, lo que implicaría obviamente un proceso que no está siendo tan favorable en el aspecto adaptativo, ¿no? Sino que verdaderamente está generando ahí dificultades y bueno, puede causar en ese inter, pues incluso síntomas físicos, ¿no? ¿Qué síntomas físicos pueden aparecer? Pues de repente no nos damos cuenta que todo el día tenemos dolor de cabeza, ¿no? O que tenemos muy rígido el cuello y nos duelen los hombros, o que nos duele el estómago terriblemente, ¿no? Entonces, estos son síntomas que van a aparecer y que, desde luego, pueden incluso prolongarse en el tiempo y generar una dificultad en el bienestar de la persona, ¿no? Y cuando estos síntomas van a estar persistiendo, pues nos pueden decir incluso de que ese trauma que se ha vivido, pues se está convirtiendo en algo que ya es un trastorno para la salud, ¿no? Que esto es justamente lo que se le denomina trastorno de trauma. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que para nuestros alumnos, pues al igual que para nosotros, realmente ha sido muy difícil la superación de la pandemia, incluso de sus efectos posteriores, cuando nos damos cuenta que muchos de ellos atraviesan diferentes situaciones o condiciones de violencia en casa, que también al transportarse hacia nuestra universidad, también experimentan muchas veces eventos desafortunados, ¿no? Asaltos en el transporte público, la inseguridad de salir a veces en el turno de la noche o ingresar en la mañana, ¿no? Muy temprano. O sea, todos estos eventos en donde ellos pudieran experimentar una situación caótica, pues los pueden llevar justamente al desarrollo de este trauma, ¿no? Y a vivir estas emociones que pues pueden fluctuar y de repente no las vemos y después pues aparecen de golpe, ¿no? Creo que algo que justamente ha estado como mucho en la reflexión de todos es qué tanto tiempo podemos dejar para que nuestros estudiantes ya estén bien, ¿no? Porque vemos que pasa un semestre, que pasan 2 semestres y decimos, todavía sentimos que no están tal vez ya incorporándose a su vida estudiantil de la mejor manera, ¿no? Todavía vemos que algunos sufren de trastornos de ansiedad, depresivos, incluso de episodios de mucha angustia. Y bueno, esto puede ser justamente porque cuando se atraviesa un evento traumático, pues los efectos de este evento dependerán de múltiples condiciones, ¿no? Ya no lo puse en la lámina, pero con gusto lo explicamos, ¿no? Estas condiciones tienen que ver con el estado previo de la persona, ¿no? ¿Qué tanto hemos estado sujetos a estos caos, a estos momentos totalmente desafortunados o que no esperábamos finalmente y que nos van generando el trauma, ¿no? Hay personas que durante la pandemia vivieron 1, 2, 3 pérdidas, pero que después de la pandemia ahora les toca enfrentar otra situación y entonces ya venían arrastrando todos esos problemas anteriores y ahora se enfrentan a una nueva problemática, ¿no? Entonces va a depender mucho de nuestro estado previo, nuestras experiencias que hemos tenido antes respecto a situaciones que son totalmente de vulnerabilidad, ¿no? Nuestro estado psíquico, qué tipo de salud tenemos. Y yo creo que ahí sería muy interesante también poder revisar cómo están nuestros estudiantes y cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Qué tantos ya vienen arrastrando procesos depresivos, incluso desde la adolescencia, ¿no? O de más atrás, al igual que estos episodios de ansiedad o de angustia. Entre los que más aparecen, ¿no? Pero que verdaderamente pues son muchos los trastornos que a veces están afectando a nuestra comunidad. Y bueno, pues
Viktor Frankl, que fue uno de los teóricos de la psicología humanista, que por supuesto él desde su perspectiva nos va a decir, bueno, ante esta situación traumática que enfrentamos, ¿no? Podemos resolverla reconociendo primero que para los seres humanos siempre va a estar la posibilidad de superación, ¿no? Él nos dice, la capacidad adaptativa y de superación es inherente a los seres humanos, ¿no? Incluso Viktor Frankl nos va a decir, hay libertad de voluntad y hay voluntad de sentir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a partir de un evento traumático que verdaderamente ha cambiado pues nuestra forma de visualizar nuestra realidad o nuestras posibilidades que se habían construido hasta ese momento, también tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer con ese nuevo cambio, ¿no? ¿Cómo queremos levantar? ¿Cómo queremos salir adelante? ¿Y qué sentido le vamos a dar a esa experiencia? Y creo que aquí es donde entra una situación muy importante, ¿no? ¿Cómo la vamos a incorporar a nuestra vida universitaria? Es decir, ¿cómo nuestros estudiantes, cómo nosotros como docentes integramos cada una de estas experiencias difíciles, traumáticas, complejas, ¿no? ¿Cómo las integramos para que finalmente también puedan ser parte de mi vida, no solo personal, sino profesional, y que incluso me permitan incluso ser más sensible, ¿no? Incluso ser más empático o estar abierto a diferentes posibilidades que antes no eran parte de la visualización que yo tenía de ser persona o de mi construcción como profesionista, ¿no? Entonces nos dice que por tanto los seres humanos podemos salir adelante de una experiencia traumática y aparte decidir, como comentamos, qué hacer con ella, ¿no? ¿Qué le vamos a crear de significados? ¿Cómo vamos a resignificar la vida con esta experiencia? Y aquí yo dejo unas preguntas que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Dónde se nos enseña esto? ¿Quién nos enseña la resiliencia? ¿Quién nos enseña que podemos salir adelante, ¿no? Y la pregunta sería, pues, en ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene la universidad sobre el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Definitiva, son preguntas sumamente profundas, ¿no? Complejas, pero que nos tenemos que empezar a hacer. Porque definitivamente me parece que no, nuestros estudiantes no vienen a la universidad simplemente a obtener un título, ¿no? Que les permita incorporarse a la vida laboral. Nuestros estudiantes vienen a la universidad a completar toda una formación como personas que van a, desde su ser, desde toda su experiencia, desde todo lo que han construido en su vida, van a ser profesionistas, ¿no? Pero también van a ser ciudadanos, también van a exaltar a través de estas identidades, pues los valores más profundos que tiene la humanidad, ¿no? Como la justicia, como, no sé, la bondad, es decir, todos estos elementos que también son parte de su formación y que no podríamos pensar al universitario sin ellos, ¿no? Es decir, tendríamos que también hacerles ver que esta forma de experimentar el dolor, que esta forma de experimentar también estas experiencias que pudieran ser traumáticas, también se convierten en una posibilidad de ser profesionistas con una sensibilidad distinta, ¿no? Que les permite incluso encontrar un sentido, como lo dice Viktor Frankl, ¿no? Es decir, una forma de servir al otro, de darse al otro, desde esto que yo viví y que de alguna manera, ¿no? Como lo dice el mismo Víctor, pues es una forma de contribuir a la sociedad a través de esta experiencia que yo he tenido, ¿no? Entonces, cuando de repente veíamos que regresamos todos a las aulas y pareciera ser que del tema no se habla, pues esto tendría que ser al revés, ¿no? Darnos la oportunidad de hablarlo, darnos la oportunidad de validarlo, es justamente lo que nos da la posibilidad de incorporarlo a nuestra realidad, a nuestro ser persona, a nuestra construcción como personas, y también a nuestra construcción como profesionistas, ¿no? Donde, pues, si yo me formo como pedagogo y brindo este trabajo, esta dedicación, esta vocación como pedagoga, pues lo voy a hacer desde las experiencias que ha tenido Lorena, ¿no? En las cuales hay buenas y malas, pero me han configurado para poder
participar de la pedagogía desde una perspectiva específica, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué experiencias finalmente estamos viviendo que de alguna manera también son una contribución más para nuestro ser profesional? Y bueno, pues para desarrollar justamente la resiliencia y para poder sobrevivir a las experiencias devastadoras que van apareciendo en la vida cotidiana, ¿no? Pues necesitamos transformar evidentemente el daño contraído en una fuerza productiva que nos impulse a resurgir de nuevo, a fortalecer de toda la aflicción que hemos vivido. Y para eso también hay otras habilidades que de alguna manera creo que nosotros podemos hacer una contribución en la universidad importante. Desde el punto de vista de otro gran humanista que es Rogers, Rogers nos habla de cómo en cada uno de nosotros se va a construir un ideal del yo. Es decir, una idea de la mejor versión que podemos alcanzar, que aparte, desde luego, pues se va a ir transformando con el tiempo, ¿no? Es decir, en esta idea de que queremos ser seres trascendentes, ese ideal del yo también va a ir trascendiendo. Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Es decir, ¿cómo nos movemos o nos direccionamos hacia ese ideal del yo? Pues justamente aquí nos va a decir Rogers a través de dos elementos muy importantes: el autoconcepto y la autoestima. ¿Cómo es que nuestros estudiantes, cómo es que nosotros mismos como docentes o como comunidad universitaria desarrollamos estos dos elementos? Nuestro autoconcepto, al igual que nuestra autoestima, no es una construcción, o al menos, sobre todo en el autoconcepto, que dependa únicamente de nosotros, ¿no? O incluso también, ¿por qué no?, la autoestima en una primera etapa, ¿no? En la cual, pues, la responsabilidad tal vez, cuando somos infantes, pues no recae del 100% en nosotros, sino que recae tal vez en nuestros padres o en nuestros tutores, ¿no? Pero esta construcción se elabora en participación de la sociedad. Y cuando vemos que nuestros universitarios ingresan a las aulas, tal vez el discurso que nosotros muchas veces manejamos al interior de estos espacios, pues puede impactar de forma importante en el autoconcepto y en el autoestima, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros les damos este golpe de realidad al que se van a enfrentar probablemente en el mundo del trabajo, pues de repente viene esta idea de que yo no voy a poder, ¿no? ¿Para qué estudio si no voy a tener esto? ¿Para qué voy a hacer todo esto si no hay futuro? Entonces, desde luego que todos estos elementos, perdón, una disculpa, de repente llega la tos, pero le cerré el micrófono para no contagiar a nadie. Y bueno, pues en ese sentido, ¿no? Estos dos elementos, pues creo que ahí sí tenemos mucho que aportar, ¿no? Decía incluso Rogers, que me parece algo interesantísimo, que aporta mucho al aspecto de la resiliencia, es el hecho de reconocer que si cada uno de nosotros se acercara, viviera ese acercamiento con sus estudiantes y les permitiéramos reconocer que estas experiencias de vida traumáticas y difíciles son parte de sí mismo, ¿no? Y que aparte pueden ser constructoras y no solo destructoras, contribuiríamos a que también nuestros alumnos, a partir de lo que hacen en el aula, se sanaran, ¿no? Es decir, nadie va a sufrir como yo, nadie va a experimentar estas experiencias como yo, pero tampoco nadie las va a resolver como yo, ¿no? Tampoco nadie va a salir adelante como salgo yo o como aporta al mundo desde este valor. Entonces, desde ese aspecto, si nosotros a lo mejor no diéramos la oportunidad de tener estos acercamientos en el aula, desde luego que contribuiríamos a el fortalecimiento de un autoconcepto positivo que desde luego impactara inmediatamente en la autoestima, ¿no? Sé que de repente decimos, bueno, pero tenemos tantos alumnos, ¿no? Tenemos tantas clases que de repente esto pareciera ser muy difícil de llevar. Pero creo que al final de cuentas es un compromiso, ¿no? Y un esfuerzo en donde coparticipamos todos. El hecho de que no solamente el profesor sea el que se aprenda los nombres de sus estudiantes, ¿no? Sino también que los estudiantes se aprendan los de sus mismos compañeros. Es decir, partir de un proceso de reconocimiento del otro, que creo que finalmente
hemos descuidado mucho en nuestras aulas. Y que aparte es un buen ejercicio memorístico, ¿no? Que a veces creemos que no es nuestra obligación, pero claro que lo es, ¿no? Si al menos queremos ejercer la docencia desde el ámbito del reconocimiento de la persona, desde una mirada mucho más humanista. Entonces, en ese sentido, ¿no? Tendríamos que decir que la resiliencia pues, se construye a partir de estas habilidades que, desde luego, tienen que ver con nuestra capacidad de también asumirnos como seres que somos capaces de superarnos, que somos capaces de resolver las problemáticas y que desde luego tenemos a partir de eso una aportación única para dar a los demás, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, y creo que aquí viene también un aspecto muy importante, la resiliencia se trata de reconfigurar esquemas internos eficaces y flexibles de construir recursos nuevos psíquicos, ¿no? Que antes, pues desde luego no poseíamos y que nos permitirán afrontar el dolor y las pérdidas. Aquí me gustaría detenerme un poco, ¿no? En esta cuestión de los esquemas internos. Sabemos que muchas veces, dependiendo de la formación que tenemos nosotros mismos o los estudiantes, los esquemas mentales que podemos tener son muy diversos, ¿no? Tenemos alumnos con esquemas mentales muy rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque también han tenido una formación de ese tipo, pero porque también alrededor de sí han existido experiencias que los han llevado a tener esos esquemas muy rígidos, donde no cabe el caos, donde no cabe la oportunidad de que algo no salga como está planeado, ¿no? A veces pienso, por ejemplo, mucho en todas las áreas que tenemos formativas, a lo mejor de las ciencias exactas, ¿no? Donde es más difícil a lo mejor entender o visualizar muchas veces el caos. Pero desde luego también esto no crean que no existen las humanidades, ¿no? O en las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, estos esquemas nos hablan de pues, qué posibilidades también tenemos de adaptarnos al ambiente, ¿no? Y cuando tenemos esquemas mentales mucho más flexibles, nos podemos dar cuenta que la persona finalmente asume el caos como parte de su realidad, que es finalmente también algo en el que tendríamos que trabajar. Cada vez la vida en que tenemos, ¿no? Y ya lo decía Zygmunt Bauman cuando habla de la modernidad líquida, ¿no? Y él incluso menciona un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Que es justamente el mundo VICA, ¿no? Él nos dice, vivimos en la volatilidad, ¿no? Vivimos en algo que es totalmente incomprensible, ¿no? Vivimos en el caos y todos estos elementos que no nos permiten tener una vida como antes, que podía estar perfectamente controlada y encuadrada y que podíamos dominar, hoy vivimos justamente de forma pues más inmersa en la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos elementos justamente lo que hacen es que en la medida en que los vamos asumiendo e integrando como parte de nuestra vida, pues nos van generando esquemas mentales más flexibles, ¿no? Y esto se ve en toda la personalidad. Incluso cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos en láminas anteriores sobre el trauma y de los efectos, por ejemplo, que generaba en el ámbito de lo físico, por ejemplo, las mentes que no son tan flexibles, pues empiezan a tener problemas articulares, ¿no? Porque lo que le da flexibilidad al cuerpo, pues son nuestras articulaciones muchas veces. Entonces, desde ahí a veces vemos toda una sintomatología que puede estar acompañando a la persona en su imposibilidad de poder asumir o enfrentar el caos que está teniendo frente de sí, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas también comprender que las personas resilientes no son solo capaces de sobreponerse a la adversidad, ¿no? que tienen enfrente, sino que van a dar un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial, ¿no? Que finalmente es parte de lo que también trabajaba Viktor Frankl, ¿no? Con la logoterapia, es decir, la terapia del sentido. ¿Qué sentido le estoy dando yo a esta experiencia que yo tuve? A lo mejor esa situación de injusticia que yo viví en un momento determinado de mi vida y que fue sumamente traumática, hoy la convierto en una necesidad de que a partir de mi formación como abogado, ¿no?
pues me haga justamente luchar por la justicia en estas situaciones, ¿no? O a lo mejor esa otra experiencia de violencia familiar que yo tuve en casa, pues hoy me mueve justamente a trabajar con las familias muy de cerca y promover estrategias para vivir en armonía, ¿no? Entonces, es decir, que cuando nosotros empezamos a impulsar este reconocimiento, ¿no? Podemos ser solamente, no solamente personas que salen adelante, sino que aparte contribuyen y aportan al mundo desde ahí, ¿no? Entonces, creo que finalmente hablar de resiliencia implica reconocer que quien está en el mundo, pues está con la posibilidad de vivir un trauma, ¿no? Es decir, la adversidad nos pasa a todos. Y el pasarnos por encima muchas veces, pues es parte de lo que es la vida, ¿no? Solamente le pasan cosas al que está en la vida. Y la resiliencia es la capacidad de superarlas y de, por supuesto, hacer algo con ellas. Y considero que hoy en nuestra universidad, donde a veces estamos tan inmersos en situaciones de entregas, de rapidez, ¿no? Como dice también Bauman, de estar corriendo todo el tiempo, de ya no darle a lo mejor el tiempo necesario a establecer algo fundamental en el aula, que son los vínculos humanos, porque sabemos que solo a través de estos vínculos es que el aprendizaje verdaderamente se incorpora a nuestros esquemas, ¿no? A través de estos vínculos humanos es que aprendemos a participar, pues, en la vida social. Entonces, qué importante es darnos tiempo para ello, ¿no? Necesitamos de tener un poquito el tiempo en las aulas, necesitamos empezar a dedicarle tiempo a la construcción también de vínculos, ¿no? A permitirnos conocer a nuestros estudiantes, que nos conozcan también a nosotros, que sepan que más allá de que somos profesores o que ellos son estudiantes, todos somos personas, ¿no? Personas que, por supuesto, están constituidas multidimensionalmente, ¿no? Y que todas estas dimensiones pueden ser partícipes perfectamente de nuestras experiencias del aula, ¿no? Incluso nuestra vida espiritual, que tendría que ver con esta necesidad trascendental, ¿no? Esa necesidad de poner sobre la mesa la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Que muchas veces no le damos ese peso en el aula, ¿no? O sea, ¿cuántas veces preguntamos a nuestros estudiantes, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿No? No me digas a lo mejor nada más para tener un título, sino dime por qué más estás aquí, ¿no? Tampoco quiero que me comentes que es para tener un trabajo, sino recuperar un aspecto más valioso. ¿Qué te está ofreciendo la universidad que vienes hoy en día aquí a buscar algo que te configura o que te enriquece a ti como persona, ¿no? Para ejercer desde ahí una profesión. Y bueno, en ese sentido, creo que esa era la última lámina, ¿no? Determinar que, por supuesto, en la medida en que nosotros nos acerquemos más a nuestros estudiantes, pues, reconozcamos como personas, ¿no? Y desde ahí recuperemos las habilidades que ellos pueden tener o fortalezcamos esas habilidades que ellos pueden tener para salir adelante, estaremos contribuyendo de forma significativa a que ellos desarrollen habilidades de resiliencia. Y bueno, por supuesto, les comparto alguna de la bibliografía que recomiendo mucho. El texto de Cyrulnik me parece muy bueno, muy sencillo para que los chicos lo vean, lo revisen y por supuesto también empiecen a experimentar pues este desarrollo de habilidades que muchas veces pues no tienen desde casa y que pues la universidad me parece un espacio excelente para empezar a desarrollar. Y bueno, pues mi participación. Muchísimas gracias. Le agradecemos esta interesantísima charla a la doctora Lorena Garcés por pues habernos hablado de este tema. Hay muchos, me parece que hay muchos conceptos ahí centrales involucrados y pues será, no sé, desde nuestro papel como docentes o como egresados o como estudiantes incluso, pues tratar de desarrollar estas habilidades. Y sobre todo pensar en el lado humano, ¿no? O sea, descubrirnos como seres humanos, que creo que es el primer punto para poder trabajar sobre la resiliencia. Bueno, pues
Vamos a abrir este espacio de reflexión, de diálogo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacerle algún comentario en relación con el tema, puede levantar su mano o escribirlo por el chat. Sí, adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio donde obviamente se considera dentro de la universidad y dentro de las personas de la universidad este concepto superhumano y que incluso traspasa la empatía, ¿no? Porque ya no solamente es como entender lo que le sucede a los demás en sus itinerarios, sino en esta cuestión biopsicosocial. Y con ello quería preguntarle cómo sí, por supuesto, respetar primero nuestra individualidad respecto a lo que podemos hacer y no con nuestros traumas y a partir de ello cómo inclusive identificar una zona de resiliencia. Eh, pero pues mencionaba también que es esta parte entre una como persona y las circunstancias, ¿no? Entonces muchas veces las circunstancias, incluso no sé si existe un concepto que tenga que ver con la salud social, el hecho de que a veces uno como persona pues sí está haciendo lo que puede en su zona de resiliencia, pero llega a lugares donde a lo mejor le atraviesan nuevas violencias o le generan nuevas inquietudes, entonces sería como cómo lidiar con esas transiciones donde una de por sí está como gestionando muchas cosas y cuando se acerca a nuevos lugares parece que se enfrenta a nuevas cosas que no conocía. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros experimentamos generalmente un trauma, estamos experimentando a la vez una pérdida o muchas pérdidas. Pueden ser pérdidas materiales, humanas o simbólicas, que muchas veces yo no alcanzo a visualizar en el primer momento. Es decir, si pensamos en la pandemia, el que a lo mejor perdiéramos la posibilidad de salir al confinarnos, una pérdida que tal vez todos asumimos muy claramente. Pero de repente a lo mejor el no poder tener privacidad en casa fue una pérdida que llegó un poquito después, ¿no? O a lo mejor el hecho de no poder compartir con mis amigos fue algo que llegó después. Entonces, esto es un proceso en el cual vamos descubriendo a través de todas nuestras dimensiones, ¿no? Como yo les decía, la biológica, la espiritual, la psíquica, la social, vamos experimentando esa identidad que de alguna manera ya no tiene razón de ser en este momento, ¿no? O sea, frente a esta pérdida que he tenido yo aquí enfrente de mí, hay una identidad que deja de tener sentido por este momento, ¿no? O que se está reconfigurando. Por ejemplo, decíamos, y bueno, si ya no estoy en la universidad y estoy en mi casa, ¿cómo me concibo como universitario, ¿no? Aquellos chicos que, por ejemplo, no habían podido tocar la universidad porque les tocó la pandemia desde antes, ¿no? Que venían a lo mejor de CCH o de la prepa, pero que realmente no habían pisado la universidad, esa identidad universitaria estaba en crisis de alguna manera, ¿no? O sea, soy, pero no soy. No puedo estar en un aula, no puedo sentirme universitario. Entonces, estas identidades empiezan a entrar de alguna manera en crisis y es en un proceso adaptativo en el que poco a poco las vamos superando. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos enfrentando a situaciones distintas, ¿no? Que nos llevan a entrar en crisis. Entonces, a veces estamos hablando de un proceso que es fluctuante, con días buenos, con días malos, con días difíciles, pero que son más llevaderos. ¿Por qué? Porque nos vamos enfrentando a nuevas realidades. Entonces, tenemos que darle tiempo. Tenemos que entender que no es de un día para otro, ¿no? A lo mejor yo ya había superado el hecho de haber perdido a alguien de mi familia, pero no había salido de mi casa. Cuando salgo de la casa y entonces me preguntan los demás cómo voy con esa situación, entro nuevamente en crisis, ¿no? Y cuando de repente viene una fecha especial, entro otra vez. Entonces, es un proceso adaptativo que me implica tiempo y que solamente a partir del trabajo y de permitir que ese tiempo transcurra, pues yo voy a ir poco a poco resolviendo y adaptándome en esos diferentes espacios, ¿de acuerdo?
Espero haber contestado esta pregunta. Muchas gracias, Lore. El maestro Rafael de Jesús tenía la mano levantada. Sí, ya había bajado, pero bueno, en realidad, me gustaría compartir una cuestión que, pues, tomando en cuenta esta perspectiva que nos plantea la doctora Lorena Garcés, eh, pudiera dirigir un poco el asunto. Eh, el problema en la academia eh, con respecto a los alumnos, a las alumnas, es la evaluación. Y a veces allí hay pérdidas, que no necesariamente son, como bien se señalaba, hay pérdidas de carácter simbólico. De tal manera que entonces la eh, cuestión sería, ¿de qué manera desde la resiliencia se puede apoyar a las alumnas y los alumnos de tal manera que esta perspectiva de pérdida académica desde la evaluación les fortalezca y no se vengan abajo? Esa sería un poco mi inquietud. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que al final de cuentas, si nosotros nos centramos en lo que nos implicó un esfuerzo y no en el número que alguien puede determinar para ese esfuerzo, creo que vamos a avanzar mucho, ¿no? Y creo que es a veces sobre lo que no le damos la importancia necesaria. A veces hay detrás de un 6, de un 7, de un 8, a veces de un 10, hay un esfuerzo muy grande de nuestros estudiantes, ¿no? O a veces no lo hay, pero habrá que reconocer el porqué. Yo creo que cuando tenemos esa oportunidad de hacer el cierre, al menos esto es algo que a mí en lo particular me gusta hacer, yo siempre les doy una rúbrica de autoevaluación. Pero es una rúbrica de autoevaluación que más allá de ver estos elementos, a lo mejor de contenidos curriculares, recupera su participación en la clase. Es decir, ¿qué tan comprometido te sentiste y cómo demostraste ese compromiso? ¿Qué tanto hiciste todas las actividades que requerían para poder responsabilizarte de tu aprendizaje, ¿no? Y ellos van haciendo ese ejercicio. Y yo les digo, les pongo un área en donde ponen observaciones y les digo, ahí hagan ese análisis. A lo mejor yo tuve una situación muy fuerte, ¿no? Y no pude ir todas las clases, pero las clases que estuve, pues estuve siempre cumpliendo, participando, comprometido. No va a equivaler a un 10, pero no importa el 10. Lo que importa es reconocer tu esfuerzo. A pesar de que viviste esto, tú no dejaste de asistir ni de comprometerte cuando te fue posible. Entonces, creo que si nos centramos en el esfuerzo, podemos hacer que esa experiencia incluso sea grata para nuestros estudiantes, que son capaces de reconocer que a pesar de, lograron algo, ¿no? Yo iría por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Maestro Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Mariana. Pues antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Doctora Lorena, muchas gracias. Hice mucho clic con todo lo que nos platicó el día de hoy. Y me llamó la atención algunos conceptos, algunas categorías que usó, con las cuales me identifico. Por ejemplo, eventos traumáticos, ¿no? No sé si una pérdida, como puede ser la pérdida de la salud, se pueda convertir en un evento traumático. ¿Por qué? Me pongo como ejemplo. Hace un año me hicieron un ecocardiograma en el que pues me dijeron que yo tenía una isquemia cardíaca. Esa declaración, yo la tomé como normal, pero llegué a casa muy angustiado a investigar qué significaba una isquemia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí mi psique asumió, pues una gran pérdida de salud. Y cuando mencionas dolor de articulaciones y todo eso, pues hoy soy un ser humano que al levantarse le duelen las rodillas y después de unos minutos o de unas horas
que empieza mi actividad, pues van desapareciendo esos dolores. Yo me preguntaba, pues, ¿a qué se debía, no? Pues me comentaba el doctor que producto de la segregación en exceso de cortisol, pues tengo un proceso de inflamación, ¿no? Producto efectivamente, pues, de angustia o de estrés. Una angustia o un estrés generado pues, por un evento traumático, que fue la declaración por parte del cardiólogo de que yo tengo una isquemia cardíaca, ¿no? Todo eso, ¿no? Lo digo como contexto, porque llegas a tu lugar de trabajo y te sometes también a ambientes laborales que en muchas ocasiones son hostiles, ¿no? En otras tantas ocasiones no son hostiles, ¿no? Pero en el caso de que te sometas a ambientes laborales hostiles, pues el nivel de cortisol no baja, ¿no? Y tampoco el de adrenalina, y tampoco el proceso inflamatorio, y la mente asocia, ¿no? Lo que te dijo el cardiólogo, lo que te están exigiendo en la chamba, ¿no? Todo esto se convierte en un caos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se es resiliente ante un contexto como este que puede vivir pues, cualquier académico, cualquier funcionario al interior de la universidad? Primera pregunta, ¿cómo se es resiliente ante un contexto como este? Y dos, y más importante y provocador, ¿qué está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México para casos en particular, ¿no? Para casos como donde considero no ser el único académico, el único docente, el único funcionario que está viviendo una situación como esta, en la que es necesario tener herramientas de resiliencia y poder entrarle con la misma actitud de antes del estudio que me diagnosticaron isquemia, ¿no? Muchísimas gracias a usted y a todos por escuchar. Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, aquí hay varias cosas muy interesantes. Lo primero que tendríamos que reconocer es que se genera resiliencia primero a través de un autoconocimiento. Y creo que en las últimas décadas se ha trabajado mucho el autoconocimiento, denominándose inteligencia emocional, ¿no? Reconoce tus emociones, ¿no? Aprende a identificar tus estados de ánimo para que entonces seas funcional. Pero al final de cuentas, todo esto que se ha trabajado sobre inteligencia emocional y demás, ha sido mal interpretado en el hecho de que nos ha llevado a sí reconozco que en este momento estoy tal vez enojado, ¿no? Porque es algo que yo no esperaba, es una edad tan joven, porque se ve que eres muy joven, ¿no? Es algo que yo no tenía pensado y obviamente eso me genera un enojo, ¿no? Que es parte del proceso normal de la exposición a una situación traumática. Pero entonces, yo sé que socialmente y en mi trabajo no se ve bien que yo esté enojado todo el tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos? Inhibimos, como si la inhibición fuera lo que resolviera todo el problema. Y es la que más nos genera problemas, porque inhibimos a lo mejor acá, pero no inhibimos la respuesta biológica de otros órganos, como por ejemplo el corazón, ¿no? Que pues sigue respondiendo ante el enojo, ¿no? O sea, si yo me enojo, la respuesta que genera el corazón es bombear sangre a las manos, por si hay que golpear a alguien, ¿no? Entonces, esa respuesta biológica no se está modificando, la psíquica sí. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos alteraciones también a partir de eso. Nuestro estómago dice, a ver, pues si hay que mandar sangre rápido, pues acelera la digestión para que no haya sangre comprometida en este proceso, porque sabemos que es de los procesos que más requieren sangre, ¿no? Más esfuerzo de nuestro cuerpo requiere la digestión. Y entonces el estómago, ¿qué hace? Jugos gástricos, pero como van, para que se deshaga todo lo que hay en el estómago y entonces nos enfoquemos a la defensa. Y tenemos gastritis, colitis y demás, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos aprendido a responder ha sido a partir de mal comprender que reconocerme a mí implica no darle valor a lo que siento ni un espacio para trabajarlo, sino que debo de inhibirlo para que la gente me vea normal, ¿no? Pero cuando llevo esa situación durante un proceso muy largo, pues resulta entonces que se me convierte en un trastorno de otro tipo, que puede ser desde un trastorno de salud hasta un trastorno mental, ¿no? Ahí tenemos el burnout, por ejemplo, ¿no? El síndrome del quemado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que partir de un autoconocimiento
pero un autoconocimiento que no nos lleva a inhibir nuestras emociones, sino a canalizarlas de la manera más adecuada, ¿no? Claro que estoy enojado y tengo que reconocer por qué estoy enojado, porque a lo mejor esta situación no solo no me la esperaba, sino que cambia a lo mejor el estilo de vida que yo me había imaginado, ¿no? O cambia, no sé, yo tengo que ir reconociendo todo eso, pero también buscar la forma en que ese enojo salga de mí, en el canal adecuado, ¿no? Yo lo que les digo, por ejemplo, cuando se trata de enojo, el enojo es algo que nos da energía, ¿no? Entonces, ¿cómo ocupo yo esa energía para impulsarme a mí a salir adelante, por ejemplo, ¿no? La tristeza, yo les digo, pues a lo mejor la tristeza, desde luego, se refleja, por ejemplo, en cuestión pulmones, ¿eh? Por eso es que cuando veíamos todo esto que acontecía con la pandemia, pues todavía éramos mucho más vulnerables, porque el miedo, el temor, la tristeza de lo que estábamos viviendo, todavía sensibilizaba más todo nuestro sistema respiratorio. Y esto es muy simple, cuando nosotros estamos muy tristes, pues lo normal es el llanto. Y el llanto viene junto con una serie de mucosidades que salen de nuestro organismo, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo las inhibo? ¿Qué pasa con toda esa mucosidad que se forma en los pulmones y que requiere salir? Se queda ahí, me enfermo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que encontrar los espacios. A lo mejor ahorita no puedo llorar porque estoy dando clases, estoy enfrente de mi grupo, pero pues cuando salga de mi clase me voy a dar el espacio para hacerlo, porque lo necesito, porque es parte de mi salud, porque es parte de entender e interiorizar lo que estoy viviendo. Entonces, el que nosotros nos demos tiempo para reconocer nuestras emociones es el primer paso para ser resilientes. Pero el segundo es darle ese lugar y ese valor para canalizar estas emociones y entonces saber qué queremos hacer con ellas, ¿no? O sea, cómo esta experiencia que yo estoy viviendo, que me genera dolor, que me genera tristeza, que me genera todo esto, la transformo en algo que contribuye y le suma a mi vida y no algo que le resta, ¿no? Entonces, parte de ese reconocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, recibimos 3 interesantes comentarios en el chat. Los voy a leer para fines de la grabación y esperemos que nos pueda pues, hacer un comentario, doctora. El maestro Alejandro González nos dice, en ámbitos laborales, ahora la resiliencia se argumenta como una filosofía, entre comillas, laboral, pero por desgracia se manipula para establecer nuevas formas de ambientes hostiles normalizados. Desde el ámbito universitario, sí es muy importante dejar claro en los estudiantes que después formarán parte de la fuerza laboral, qué sí es y qué no es la resiliencia. El comentario del maestro Alejandro González. El maestro Francisco Botello pregunta, buenas tardes, ¿es indispensable tomar terapia para poder afrontar los traumas o es posible superarlos utilizando estrategias personales? Y también la maestra María Cecilia Pontes nos dice, pues gracias, bueno, le agradece por recordarnos el aspecto humanista. No olvidar que en cada persona hay una historia de vida. Hay que aprender a manejar el estrés. Un comentario, Lore, por favor. Claro que sí. Primero, muchas gracias por los comentarios y preguntas, me parecen extraordinarias. De lo que nos dice el doctor Alejandro, definitivamente yo creo que la forma en que podemos diferenciar qué sí es resiliencia y qué no lo es que la resiliencia va con la vida, ¿no? O sea, trabaja con la vida. Y todas aquellas actividades que son destructivas, que finalmente nos llevan a considerar que nuestro ritmo de vida debe ser estresante, debe de pasar por todas nuestra posibilidad de estar tranquilos, en paz y felices, sobre todo, creo que finalmente no lo podemos considerar como una filosofía ideal para las instituciones, ¿no? La resiliencia tiene que cooperar con la vida. O sea, si bien yo no puedo evitar que me pasen situaciones traumáticas, eso tampoco quiere decir que esto sea un estado normal de la persona, ¿no? Recordemos, y esto es, me parece esencial que lo identifiquemos, es que nuestro cuerpo no está hecho para vivir todo el tiempo en la forma en la que lo estamos viviendo, ¿no? Creemos que sí, pero va a tener un impacto fuertísimo, por lo que yo les decía. Cuando nosotros estamos en estrés postraumático,
estamos hablando de que nos volvemos personas que estamos hiperalertas. ¿Y qué significa estar hiperalertas? Nunca bajar la guardia, por lo tanto nuestro sueño jamás es reparador, no podemos concentrarnos, no podemos vincularnos con nadie porque estamos estresados y porque estamos hiperalertas y porque nos sentimos amenazados. Y aparte, pues obviamente eso nos genera incluso a futuro fallas cardíacas, ¿no? Por ahí tenemos incluso la hipertensión que muchos ya sufrimos, ¿no? Esto que decía hace rato el doctor Juan Carlos, ¿no? Sobre esta parte de retener líquidos, pues es parte de una negación a soltar lo que tenemos, ¿no? Es incluso muy común no solamente hincharnos, nuestro estómago, por ejemplo, nuestro intestino, de repente nos damos cuenta que no desecha, pero tiene que ver con esta necesidad de retención. Entonces, vemos que nuestro organismo empieza a fallar, vemos que nos sentimos cansados, es decir, no podemos estar en un ámbito que nos lleve a enfermarnos y que no nos conecte con la vida. La resiliencia siempre deberá apostar a la vida y siempre deberá apostar a tener una mejor condición, no solo para nosotros, sino para los demás. Que ahí es donde viene incluso el sentido de vida, ¿no? Yo no puedo pensar que algo sea para mí sin pensar que el otro también lo pueda tener y lo pueda gozar, ¿no? Entonces es la idea también de construir con el otro, pues un mejor ambiente. Y en el ámbito de... ¿Perdón? ¿No? No, se filtró un sonido. Ah, ok, perfecto, continúo. Y en esta pregunta tan maravillosa, ¿es indispensable tomar terapia para afrontar los traumas? La realidad es que no. Todo mundo tiene habilidades distintas y todo mundo encuentra la forma, pero tenemos que encontrar una forma, ¿no? Es decir, no tomar terapia no significa no hacer nada por mí, pero lo que sí significa es que podemos encontrar otras formas que terminan siendo terapéuticas, aunque no directamente estén hechas de esta manera, pero que claro nos contribuyen. Habrá quien a lo mejor a través de ver una película le caiga un 20 maravilloso más allá de 3 horas de terapia, ¿no? O habrá quien en función de una actividad artística, cultural, deportiva, también trabaje y procese o reflexiones sobre todo lo que le está aconteciendo. Entonces, al final de cuentas, creo que cada quien puede encontrar la forma con la que mejor se acomoda para trabajarlo. Lo que no podemos hacer es no tener esos espacios que requerimos para identificar nuestras necesidades y poner en orden todo lo que pasa por nosotros a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de todas nuestras dimensiones humanas. Y bueno, por supuesto, agradecer a la maestra Cecilia su comentario, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Marco, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos a todos ustedes, saludarlos. A mí me queda una pues inquietud. Creo yo que a partir de la pandemia hicimos de la ansiedad y la depresión nuestros roomies de habitación, ya viven con nosotros. Nuestras relaciones interpersonales cambiaron. Y ahora cuando nos enfrentamos como trabajadores de la universidad o como profesores a los alumnos, a las personas que tenemos que convivir diario con ellos. Y no podemos a lo mejor emanar esa bondad, ese amor o esa paz que necesitamos para poder llevar el día a día en el trabajo, como comentó Juan Carlos, que comentaba su experiencia. Creo yo que nos ponemos una limitante muy fuerte, ¿no? ¿Cómo sería, Lore, en tu experiencia, qué podríamos hacer para poder no llegar al caso como creo que lo dijo el maestro Alejandro, una terapia, ¿no? No, el maestro Francisco. ¿Qué podríamos a lo mejor nosotros, cómo podríamos autoayudarnos?
para poder encontrar un beneficio a esto. ¿Cómo podríamos ayudarnos nosotros de alguna manera? Eso sería mi comentario y bueno, un gusto saludarlos a todos, de verdad. Igualmente, Marco, qué gusto poder verte. Pues yo creo que aquí hay una cosa muy importante que voy a enlazar con la pregunta que también dejé pendiente de Juan Carlos, de qué está haciendo la universidad. Creo que es muy importante primero darnos cuenta de que desde igual la perspectiva humanista, si bien tenemos, ya decíamos, voluntad de libertad, si bien tenemos voluntad de sentido, eso también implica una responsabilidad. Y los primeros que somos responsables de nuestra salud siempre tendremos que ser nosotros mismos, ¿no? Desde luego que es importantísimo estar en espacios que comprendan este valor que tiene la salud mental, emocional, física, pero creo que también es una responsabilidad personal. Es indispensable que nosotros nos demos el tiempo para trabajar con nosotros mismos, porque bien, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando nos subimos un avión y nos dicen las sobrecargos, ¿no? Si hubiera un trauma, ¿no? Una situación de crisis y salen las bolsas para respirar, pues te la tienes que poner tú primero, ¿no? No se la puedes poner a otro porque ni se la vas a poner ni tú vas a sobrevivir. Siempre es primero nosotros. Creo que esta idea a veces se confunde con un individualismo, con un egocentrismo, con un hedonismo incluso, pero no se trata de eso, se trata de darnos cuenta de que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? De que el primero que tiene que estar bien, en este caso si somos docentes, es el docente para ejercer la docencia. ¿Cómo puedo yo animar a mis estudiantes, ¿no? Y decirles que en la vida pues hay momentos buenos y malos, pero que siempre hay posibilidad de construir si el reflejo de eso pues está muy lejano de mí, ¿no? Al final de cuentas, creo que ahí está la importancia, en esa capacidad que yo tengo de identificar también mis propias situaciones de vida y de empezar a trabajar en ellas, ¿no? Desde luego creo que hoy la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Para tratar de apoyar toda esta serie de trastornos que tú bien decías, Marco, ya vivimos con ellos, ¿no? Y eso es un grave problema, porque recordemos que si una emoción de este tipo se extiende en el tiempo, pues nos va a llevar a un trastorno, ¿no? Y hoy vemos que hay muchas personas que tienen trastorno. Y creo que la universidad ha hecho un gran esfuerzo por atender esa parte del lado del alumnado o del estudiantado, pero creo que también ha quedado por ahí un hueco en los docentes o en el personal administrativo o los funcionarios, en el cual no nos damos cuenta que también ahí hay que trabajar, ¿no? Es decir, creo que lo que nos falta todavía pulir es el reconocimiento de estos espacios que el académico también tendría que tener, que el funcionario también tendría que tener, que todo el personal que apoya en la universidad debería de tener. ¿Para qué? Para funcionar mejor, ¿no? Porque son un número de verdad altísimo y sorprendente de estudiantes que hoy se medican, pero también docentes que se medican, también funcionarios que se medican, que muchas veces no están yendo de la manera adecuada, por ejemplo, a psiquiatría para la revisión de esos medicamentos, porque es carísimo, ¿no? Porque a veces son medicamentos muy caros, porque a veces son difíciles de encontrar, porque hoy estamos en una época en donde de verdad tenemos tantas personas con tantos trastornos que incluso los medicamentos son difíciles de encontrar, son caros, no se encuentran a veces en farmacias similares o de este tipo, ¿no? Tienes que comprar la patente. Entonces creo que eso nos lleva justamente a darnos cuenta que hoy esos esfuerzos tienen que direccionarse hacia todos los lados. Y todos los lados es empezar a ser visibles, no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctora, ¿alguien más que tenga algún comentario? Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias. Muy interesante, muy enriquecedora su charla y todo este diálogo que hemos tenido. Queremos
compartir, aunque sea de manera simbólica, la constancia que le haremos llegar. Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el proyecto PAIDI 007, diagonal 22, Comunicación, Innovación y Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del siglo XXI, adscrito a la Secretaría de Posgrado e Investigación de esta facultad, otorga la presente constancia a la doctora Lorena Beatriz Garcés Cepeda por haber impartido el webinar Hablemos de Resiliencia en la Universidad el día 18 de mayo del año en curso en el marco de este proyecto. Por mi raza, hablará el espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, mayo de 2023, y firman la responsable del proyecto, la doctora Mónica Ortiz, y su servidora, la corresponsable, Irma Mariana Gutiérrez. Pues un aplauso, aunque sea virtual, para la doctora. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, pues los avisos parroquiales. Todavía tenemos algunas actividades por parte de este proyecto de investigación. La primera es, pues, invitarlos porque ya el próximo será el último webinar de este semestre y será la próxima semana. Teníamos pendiente la plática del doctor Daniel Peña Serret con el tema toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Será exactamente el próximo jueves a la misma hora. Les haremos llegar, como siempre, la liga para que se puedan conectar. La otra es una invitación. Tendremos del día 19 al 23 de junio un ciclo de microtalleres, justamente hablando de estas habilidades. La intención de estos microtalleres es cómo desarrollar estas habilidades. Y entonces, cada microtaller tendrá una duración de 3 horas y hablaremos sobre estrategias de comunicación, sobre perspectiva de género, sobre habilidades socioemocionales, sobre habilidades digitales y sobre, pues, algunas que otras habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Y también les haremos llegar el programa de estos microtalleres para que se inscriban. Y finalmente, la otra actividad a la que queremos invitarlos, porque pues nos han seguido durante todo este tiempo en este ciclo de webinars, pues ahora queremos escucharlos a ustedes, queremos ver sus experiencias, sus opiniones, todo su conocimiento, que nos compartan su conocimiento, y en ese sentido, el proyecto, los integrantes del proyecto estamos organizando un congreso que llevará por título Comunicación, Innovación y Liderazgo. Tendrá lugar el 30 y el 31 de agosto de 2023, vía remota. Aquí tienen los ejes temáticos, hablaremos sobre el desarrollo de habilidades blandas y pues los invitamos para que nos envíen sus resúmenes, sus propuestas de ponencia. Las fechas importantes ahí están. El 23 de junio es la fecha límite para enviar resúmenes, un poquito más de un mes. Son de 300 palabras. El 30 de junio, las notificaciones de aceptación de las ponencias. El 11 de agosto, el envío de la ponencia en extenso para elaborar las memorias del evento. Y el 30 y 31 de agosto se llevará a cabo el congreso. También les haremos llegar esta información porque, les repito, ahora queremos escucharlos a ustedes, que nos compartan sus experiencias, que nos compartan su conocimiento. Sabemos que muchos de ustedes están formados en habilidades blandas y queremos pues abrir aún más este espacio. También contaremos con conferencias magistrales y un taller por ahí que se va a impartir en el marco de este congreso. Les haremos llegar toda la información. Les agradecemos mucho el día de hoy su presencia y ya nos estaremos comunicando. Como siempre, esperen pues su constancia de asistencia en el transcurso de la próxima semana, y el próximo jueves, si ustedes nos lo permiten, pues estaremos en nuestro último webinar del semestre. Muchas gracias nuevamente, Lore. Y gracias a todos, que tengan buenas tardes y que coman rico.